Imagine una vida donde el éxito no proviene solo del trabajo duro, sino de decisiones arriesgadas y alianzas improbables. En un mundo de negocios despiadado, un joven director recién graduado enfrenta el mayor desafío de su carrera, ganarse la confianza de un socio estratégico que podría definir el futuro de su empresa. Pero hay un problema: debe parecer el hombre perfecto, tanto en los negocios como en su vida personal. En un giro inesperado, toma una decisión que sorprende a todos: pide a la limpiadora de la oficina que finja ser su esposa en una cena crucial. Pero lo que esta sencilla mujer hizo dejó al hombre impactado. Ricardo creció en una familia millonaria, pero no fue feliz desde su infancia. Su padre, Augusto, era extremadamente rígido con él, reprimiendo cualquier deseo que el niño tuviera y cualquier gasto que considerara innecesario. Incluso los juegos más inocentes eran castigados al instante. El padre de Ricardo, un empresario llamado César, vigilaba a su esposa, Elena, para asegurarse de que no malcriara demasiado al hijo. Ricardo fue inscrito en una escuela común y modesta, una decisión intencional de sus padres. Aunque César era un empresario exitoso y dueño de una gran fortuna, él y su esposa Elena creían que su hijo no debía ser tratado de manera diferente a los otros niños. Querían que Ricardo creciera en un entorno que lo hiciera sentirse común, evitando los privilegios que su condición social podría ofrecerle. Sin embargo, esta elección también reflejaba la frialdad emocional de César. Hijo del primer matrimonio de César, una unión que, a los ojos de Elena, parecía haber sido puramente por conveniencia, Ricardo crecía en un hogar donde las muestras de afecto eran casi inexistentes. Elena no era una mujer rica, pero estaba en ascenso en los negocios cuando conoció a César. Aunque Ricardo la amaba profundamente, era con su padre con quien más ansiaba establecer una conexión, pero este lazo nunca se fortaleció. César, rígido y distante, jamás celebraba los logros de su hijo. Cada pequeña victoria de Ricardo, ya fuera en los estudios o en actividades extracurriculares, pasaba desapercibida o, peor aún, recibía una crítica. El deseo constante de agradar a su padre transformó la infancia de Ricardo en una búsqueda interminable de reconocimiento, pero sus intentos siempre eran frustrados. El cariño que tanto buscaba era reprimido por exigencias y desaprobaciones. Con cada crítica, Ricardo se distanciaba más emocionalmente, cargando consigo el dolor de nunca ser lo suficientemente bueno a los ojos de César. Elena, siempre silenciosa, observaba con pesar los esfuerzos incansables y frustrados de Ricardo por agradar a su padre. Ella ya se había resignado a la realidad inmutable de que César, su marido, era un hombre de corazón endurecido, incapaz de mostrar afecto incluso hacia su propio hijo. Elena sabía que interferir sería inútil, ya que el orgullo y la frialdad de César eran intransitables. A los 25 años, Ricardo concluyó su formación en una prestigiosa universidad de élite, un logro que cualquier padre celebraría con orgullo. Sin embargo, para César, este era solo otro requisito cumplido. Los años habían pasado, pero la barrera emocional entre padre e hijo permanecía inalterada. Las habilidades y logros de Ricardo eran constantemente subestimados, como si aún fuera el niño que nunca alcanzaba las expectativas de su padre. En un gesto desesperado, Ricardo decidió enfrentar a César en una conversación seria, casi suplicando por más espacio en los negocios familiares. Deseaba, por encima de todo, demostrar su valor. Después de largas horas de diálogo, llenas de tensiones y súplicas, el empresario finalmente cedió, aunque de mala gana. Decidió darle a Ricardo una oportunidad, pero esta aparente concesión venía cargada de segundas intenciones. César lo nombró director de una de las subsidiarias del grupo, pero no era cualquier subsidiaria. Le entregó a su hijo la filial más problemática, con bajísimos índices de rentabilidad y una reputación dañada. Era una verdadera trampa. Si Ricardo fallaba, sus críticas estarían justificadas; si tenía éxito, aún sería difícil para César reconocer su competencia. Así, Ricardo entró en esta nueva etapa de su vida con una mezcla de ansiedad y determinación, sabiendo que la responsabilidad era inmensa y que los próximos meses serían decisivos para su futuro dentro de la empresa, tal vez, para su relación con su padre. A pesar de los desafíos inminentes, Ricardo estaba lleno de una sensación de euforia y entusiasmo. Para él, esa era su gran oportunidad de demostrar su verdadero valor a su padre y a la empresa.
Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para revertir la situación de la subsidiaria. Impulsado por la emoción, Ricardo subestimó el tamaño del problema que le esperaba. Al llegar a Texas, rápidamente se enfrentó a la dura realidad de la filial. La empresa no solo acumulaba pérdidas significativas desde hacía meses, sino que también enfrentaba una grave crisis en el departamento de recursos humanos. La alta rotación de empleados creaba un ambiente de inestabilidad y desorganización. Los que aún permanecían estaban sobrecargados, intentando manejar un volumen de trabajo imposible de gestionar por un equipo tan reducido. Los documentos se apilaban, se postergaban decisiones importantes y la moral del equipo estaba por los suelos. Aún así, Ricardo no se dejó abatir. Llegó a la oficina con el optimismo reflejado en su rostro, como si el caos a su alrededor fuera solo otro desafío por superar. Vestido con un traje impecable y llevando una pila de archivos que contenían informes, proyecciones y estrategias, sabía que tendría que estudiar cada detalle para comenzar a estructurar un plan de acción. Pero la sonrisa confiada ocultaba la presión que sentía por dentro. Cada paso que daba en esa filial podría definir el rumbo de su carrera. Aquella no era solo una misión empresarial, era su oportunidad de demostrar a César que él era capaz de salvar lo que muchos consideraban un caso perdido. El optimismo de Ricardo, sin embargo, pronto sería puesto a prueba a medida que comenzaba a sumergirse en los alarmantes números y las historias de desmotivación de los empleados. Desde ese momento, su vida comenzaría a cambiar de maneras que jamás podría prever. Ricardo pronto se dio cuenta de que, a pesar de los obstáculos abrumadores, había una chispa de esperanza en su determinación de cambiar el rumbo de la subsidiaria. El deseo de demostrar su valor a su padre se convirtió en un combustible que lo impulsaba a trabajar arduamente. Comenzó a reunirse con los pocos empleados que aún estaban dispuestos a colaborar, buscando escuchar sus ideas y preocupaciones. Con su empatía recién descubierta, Ricardo logró inspirar a algunos de ellos a involucrarse activamente en los planes de reestructuración. Con el tiempo, propuestas que antes parecían lejanas comenzaron a concretarse. La colaboración aumentó y, lentamente, la confianza en su liderazgo comenzó a solidificarse. En medio de este torbellino de desafíos, había una constante que hacía sus días más ligeros: Luisa, la limpiadora de la oficina. Aunque su posición en la empresa era sencilla, poseía un profundo conocimiento sobre el funcionamiento del lugar y era admirada por todos los empleados. Luisa no solo mantenía el ambiente limpio y organizado, sino que también desempeñaba un papel social fundamental. Era la voz de la sabiduría en la oficina, siempre dispuesta a ofrecer consejos y consuelo. Ricardo se sentía a gusto en su compañía, encontrando en ella a una amiga leal y una confidente. Durante los descansos, él se sentaba con Luisa en una pequeña área de descanso, donde compartía sus frustraciones e inseguridades. La presencia de ella traía alivio en medio de la presión constante. Luisa lo escuchaba atentamente, muchas veces ofreciendo una perspectiva diferente, llena de humor y optimismo, recordándole a Ricardo que, a pesar de las dificultades, era posible mantener la ligereza. Ella lo animaba a continuar su lucha, siempre con una frase que se convirtió en un mantra para él: recuerda, chico, los grandes cambios comienzan con pequeños pasos. Las conversaciones se volvieron un refugio para Ricardo, donde podía mostrarse vulnerable sin temor a ser juzgado. Con Luisa a su lado, él se sentía menos solo en la batalla por respeto y reconocimiento, lo que lo motivaba aún más a luchar por mejoras en la filial, y en consecuencia, por su lugar en el corazón de César. Luisa había comenzado a estudiar economía en la Universidad Comunitaria de Texas, un sueño que la llenaba de esperanza, pero que fue interrumpido abruptamente. Un día, mientras tomaban café durante una pausa en el trabajo, Ricardo, impulsado por una genuina curiosidad, decidió preguntarle sobre su vida y sus objetivos. Luisa, algo vacilante al principio, finalmente se abrió y compartió su historia. Reveló que su madre estaba gravemente enferma y necesitaba cuidados constantes. El tratamiento requería una cirugía que podría resolver el problema, pero la familia no tenía los recursos para cubrir los costos. Fue en ese momento que Ricardo comprendió las razones detrás de la decisión de Luisa de abandonar la universidad y aceptar el trabajo como limpiadora. El peso de la responsabilidad que ella cargaba lo conmovió profundamente. Ricardo, tocado por su sinceridad,
reafirmó su compromiso de ayudarla si necesitaba cualquier cosa. Aunque Luisa se mostró reacia a aceptar ayuda, le agradeció de corazón. El gesto de Ricardo no solo la emocionó, sino que también solidificó un vínculo entre ambos que iba más allá de la amistad. En los días siguientes, su relación se hizo aún más cercana. Las conversaciones, que antes eran informales y ligeras, empezaron a profundizarse, y ambos encontraron en el otro un apoyo inestimable. Luisa comenzó a compartir más sobre su vida, sus sueños y las dificultades que enfrentaba, mientras que Ricardo se abrió sobre sus ansiedades y los desafíos en el trabajo. El ambiente laboral, que antes estaba marcado por la presión y la incertidumbre, ahora estaba iluminado por un lazo sincero de apoyo mutuo. Luisa se convirtió en una fuente de motivación para Ricardo, recordándole lo que realmente importaba en la vida. Por su parte, él comenzó a pensar en formas creativas de ayudar a Luisa, desde buscar información sobre asistencia financiera para la salud hasta ofrecerse como un amigo en momentos difíciles. Esta nueva dinámica no solo trajo consuelo, sino también una renovación de energía para Ricardo, quien ahora sentía que no solo luchaba por su propia redención, sino también por la de alguien que se había vuelto esencial en su vida. Con el paso del tiempo, el ambiente en la filial comenzó a mejorar. Ricardo, que antes estaba consumido por la tensión y la presión de demostrar su valor, ahora se sentía más relajado a medida que los cambios que había implementado empezaban a dar resultados. El entorno de trabajo se volvió más colaborativo y la motivación de los empleados aumentó. Sin embargo, una nueva preocupación comenzó a surgir: la llegada del señor Renato, un influyente empresario que se convertiría en el nuevo socio comercial de la empresa. Renato era conocido por su postura conservadora y tenía una fuerte creencia de que las personas que priorizan la familia tienen un propósito más firme y sólido en los negocios. Para él, la imagen familiar era crucial en las relaciones comerciales. Consciente de la importancia de la reunión y del impacto que esto podría tener en su futuro en la empresa, Ricardo se dio cuenta rápidamente de que no podía asistir solo a la cena con Renato. La magnitud de la situación lo llevó a considerar todas las posibles alternativas, pero pronto quedó claro que la solución no sería sencilla. Sin tiempo para casarse y formalizar una unión, una idea audaz comenzó a tomar forma en su mente: ¿y si Luisa, su amiga y confidente, fingiera ser su esposa? La propuesta parecía loca, pero la lealtad de Luisa y el entendimiento que habían construido juntos lo hicieron sentirse más seguro. Sabía que Luisa era una mujer inteligente, carismática y respetada por todos, y que con su ayuda podría crear una imagen convincente. Ricardo imaginaba cómo presentarle la idea a Luisa sin parecer que la estaba poniendo en una situación embarazosa. Quería que ella viera cuánto podría ayudarla también, ya que la asociación con Renato podría traer nuevas oportunidades para la filial y, por ende, para todos los empleados. Después de mucha reflexión, decidió que lo mejor sería hablar con Luisa de manera honesta, explicándole sus preocupaciones y lo que esperaba de ella. La encontró en uno de los momentos tranquilos del día, donde podría exponer sus ideas sin prisa. Con el corazón acelerado, Ricardo tocó el tema, preparado para aceptar cualquier respuesta, pero esperanzado de que Luisa vería el valor en la propuesta y aceptaría involucrarse en esta inusual aventura. Aunque la propuesta sorprendió a Luisa, aceptó el desafío con determinación. Cada día ensayaban meticulosamente cómo se desarrollaría la cena, cuidando cada detalle, desde la postura hasta las frases ensayadas, e incluso la forma en que debía sonreír en los momentos oportunos. Ricardo, normalmente frío y calculador, comenzó poco a poco a admirar la inteligencia y rapidez de pensamiento de Luisa, quien, con un toque de humor y perspicacia, hacía que cada ensayo fuera más ligero. La tensión, que antes flotaba en el aire, fue disolviéndose gradualmente, dando lugar a una extraña complicidad entre ambos. Cuando llegó el gran día, Ricardo estaba impecable con su mejor traje, y Luisa, con un presupuesto proporcionado por la empresa, compró un elegante vestido que la hizo sentir como otra persona, casi como si estuviera interpretando un papel. La cena fue un éxito más allá de las expectativas. Luisa no solo impresionó a Renato con su inteligencia, sino también con su agudeza y capacidad para hablar sobre temas variados, siempre manteniendo la compostura. Renato quedó tan impresionado que decidió en ese momento cerrar el acuerdo, viendo en Luisa una pareja a la altura de Ricardo, sin imaginarse el verdadero rol que ella jugaba en la historia. Sin embargo,
Cuando todo parecía resuelto, una nueva tormenta se gestaba en los bastidores. Al final de la cena, César, el exigente y controlador padre de Ricardo, llegó al restaurante sin previo aviso, al descubrir que Luisa no era la esposa perfecta que imaginaba, sino la limpiadora de la empresa, explotó de furia. Sus críticas fueron duras, humillando a su hijo públicamente y menospreciando a Luisa con palabras crueles. Por primera vez en su vida, Ricardo se encontró en una encrucijada: ceder al poder de su padre o defender a quien realmente había estado a su lado. Y, para sorpresa de todos, especialmente de él mismo, se levantó con firmeza y enfrentó a César, defendiendo a Luisa como nadie jamás lo había hecho por ella. Con voz firme, anunció que Luisa no solo era su compañera en esa cena, sino que sería su esposa de verdad. El impacto fue inmediato. César, quien nunca esperaba tal actitud de su hijo, quedó paralizado. El orgullo que durante tantos años bloqueó cualquier afecto entre ellos finalmente se disolvió, y él, con lágrimas en los ojos, abrazó a Ricardo por primera vez en años, emocionado por el coraje y crecimiento de su hijo. Meses pasaron, y la vida tomó un rumbo completamente nuevo. La madre de Luisa, cuya salud era motivo de tanta preocupación, se sometió a una operación exitosa y pudo recuperarse a tiempo para asistir a la boda de su hija. La ceremonia fue sencilla, pero llena de emoción. Después del matrimonio, Luisa decidió retomar sus estudios, inspirada por la nueva etapa de su vida, mientras Ricardo continuó liderando la subsidiaria con la confianza y el respeto que nunca imaginó alcanzar. Padre e hijo finalmente se reconciliaron, dejando atrás años de distancia emocional y construyendo una nueva relación basada en el respeto mutuo. ¿Te gustó la historia? Dale like y mira otro vídeo emocionante en la pantalla. Que tengas una buena sesión y hasta la próxima.